Ah, empezaron a grabar. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Desde la Sociedad Argentina de Nutrición, desde el grupo de trabajo de terapia cetogénica, les damos la bienvenida a todos. Es un placer que estén acá, conectados para escuchar e interactuar, seguramente luego con las preguntas sobre este nuevo em, eh, Ateneo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido, pero a su vez muy interesante que está teniendo cada vez más auge en todo el mundo y más investigación, y es la terapia cetogénica como tratamiento coadyuvante en pacientes oncológicos. Nuestro Ateneo se va a centrar obviamente en la aplicación de la cetogénica para pacientes con tumores del sistema nervioso central, pero también sabemos que hoy por hoy un montón de diferentes tipos de cánceres, este tratamiento se está usando en todo el mundo. No voy a hablar mucho más hoy, les cuento quiénes los van a dar. Nosotras todas, las que estamos hoy acá, somos parte del comité de terapias cetogénicas para enfermedades neurológicas y para epilepsia. Las disertantes de hoy van a ser la doctora Antonella Berini, que es médica pediatra, especialista en nutrición infantil, con ya creo que más de 10 años de experiencia en la terapia cetogénica. La licenciada en nutrición Nadia Galarza, también parte de nuestro equipo y con amplia experiencia en este tema. Todos somos licenciados. Todos no, ellas son licenciadas en nutrición infantil, y también está con nosotros la licenciada Mariana Diz, también parte de nuestro equipo y parte de em, el grupo de trabajo de terapias cetogénicas, y con también un montón de años, también 10 o más, creo, Marian, de experiencia en este tratamiento. Así que las voy a dejar con ellas, las protagonistas que nos van a contar el Ateneo y los casos clínicos. Después nos volvemos a encontrar para preguntas. Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Nadia comparte la presentación. Denme un minutito, estoy compartiendo, les pido disculpas. Ahí va. ¿Se puede ver? Ahí sí. Bien. Ahí. Muy bien. Bueno, esta es la agenda que vamos a compartir el día de hoy. Primero vamos a hacer una breve introducción sobre el tema y la evidencia disponible. Luego vamos a continuar con el caso clínico en pediatría, luego con el caso clínico en adultos y por último las conclusiones. Bien. Bien. Bueno, los gliomas de alto grado son tumores primarios del sistema nervioso central que se originan a partir de las células gliales. Se caracterizan por tener un crecimiento rápido, por un comportamiento agresivo y por un mal pronóstico. Aunque comparten en adultos y en pediatría ciertas características histológicas, se diferencian plenamente por su biología molecular, por la respuesta al tratamiento, por la localización y por la evolución clínica. Perdón, En adultos, Anto, sí, se te escucha un poquito bajo y no se entiende muy bien. bueno, ¿Podés o arrimarte más al ahí se me escucha micrófono mejor. o Ahí se me escucha mejor. ahí se te escucha mejor? Sí. Bien. Bueno, empiezo de Habla un vuelta poquito más entonces. fuerte. Sí, sí, pero habla más fuerte y al micrófono se escucha mejor. Bueno, Gracias. comentaba que los gliomas de alto grado son tumores primarios del sistema nervioso central, originados a partir de las células gliales, y que tienen un comportamiento, se caracterizan por un crecimiento rápido, por un comportamiento agresivo y mal pronóstico. Aunque tanto en la población de adultos y pediatría comparten ciertas características histológicas, hay diferencias importantes en estas poblaciones en cuanto
a la localización, a la biología molecular, a la respuesta al tratamiento y a la evolución clínica. En adultos, el glioblastoma constituye el tipo más frecuente, alrededor del 50% de los tumores cerebrales malignos primarios, pero en pediatría los gliomas de alto grado son menos frecuentes. Representan alrededor del 3 al 2% de los tumores del sistema nervioso central, pero igual continúan siendo una de las principales causas de mortalidad por tumores cerebrales infantiles. El tratamiento en general se basa en una resección quirúrgica máxima posible y radioterapia y quimioterapia con temozolomida. Pero, de todas maneras, esto va a depender de la localización del tumor y de la edad del paciente, ya que, por ejemplo, los gliomas de la línea media a menudo no son susceptibles de resección por la localización crítica donde se encuentran. A pesar de los tratamientos actuales y de los avances terapéuticos que ha habido en los últimos años, la sobrevida global de estos tumores continúa siendo, la verdad que muy limitada, con una supervivencia promedio entre 12 y 18 meses, similar en ambas poblaciones. Siguiente. Acá les mostramos, avanza un poquito así mostramos toda la diapositiva, ahí está. Simplemente esto es para mostrarles la clasificación, se ha revisado y se ha publicado hace un par de años, basada fundamentalmente en la biología molecular y otras características histológicas de los tumores, pero acá lo que queríamos mostrar es, a la derecha es la clasificación de la OMS, marcamos el glioblastoma porque es uno de los casos que vamos a presentar, que es el caso de adulto, y en la izquierda, este es un trabajo publicado por archivos argentinos de pediatría, que el grupo de neurocirugía simplemente desarrolló un poco más la última clasificación, y dentro de ellos podemos ver, para saber dónde estamos parados, de qué tipo de tumor vamos a hablar hoy, vamos a mencionar el caso pediátrico, que es un glioma difuso de línea media. Quizás algunos lo conocen previamente, se definía como glioma difuso intrínseco continuo. Bueno, siguiente. Con respecto a la evidencia disponible hasta el momento, en los últimos años ha crecido mucho el interés acerca del tratamiento y el uso de dieta cetogénica o terapia cetogénica como terapia adyuvante en gliomas de alto grado, tanto en adultos como en pediatría. La base teórica ha surgido aparte de un denominado, quizás algunos lo han escuchado, efecto Warburg, según el cual las células tumorales dependen principalmente de glucosa para obtener energía, mientras que las células sanas pueden utilizar cuerpos cetónicos como fuente energética alternativa. En este contexto, la cetosis nutricional generaría un ambiente metabólico desfavorable para el crecimiento tumoral. Por supuesto que hay un montón de artículos publicados, nosotros seleccionamos solamente algunos por si algunos quiere profundizar en mirar estos que seleccionamos. La bibliografía disponible es principalmente a partir de estudios preclínicos, series de casos, estudios piloto y revisiones sistemáticas. Y hay mayor cantidad de evidencia de glioblastoma en adulto y más limitada en la población pediátrica. Siguiente. Nos pareció importante compartir un artículo que se publicó en el año 2024, que vamos a desarrollar un poquito. Este artículo está hecho por un grupo de expertos sobre el tema y propone un marco de investigación clínica para la terapia metabólica cetogénica en glioblastoma, basado en la dependencia tumoral de la glucosa y de la glutamina como principal fuente energética. Pero lo interesante es que plantea un nuevo paradigma, un paradigma emergente para, digamos, una nueva forma de entender el cáncer, es decir, reinterpretar el glioblastoma desde una perspectiva metabólica, más allá del modelo clásico centrado en mutaciones genéticas. Los tratamientos estándar hasta la actualidad están orientados principalmente en dañar el ADN de las células tumorales y impedir su reparación y así su proliferación, pero no abordan directamente características metabólicas de las células cancerosas. Entonces, este artículo plantea el cáncer como una enfermedad metabólica mitocondrial. Y para poder comprender esto, brevemente vamos a repasar dos mecanismos por los cuales las células obtienen energía. Este es digamos, en la diapositiva mostramos una foto que forma parte del artículo que quisimos compartir, que resume un poco esta explicación, ¿no? Hay dos procesos bioquímicos principales por los cuales las células obtienen energía. Uno es la fosforilación a nivel de sustrato,
también conocida como fermentación, y otro es la fosforilación oxidativa mitocondrial a través de la cadena de transporte de electrones. Las células normales, es decir, las células no tumorales, son metabólicamente flexibles, es decir, en presencia de oxígeno obtienen energía principalmente a través de la fosforilación oxidativa. Y este es un proceso muy eficiente y altamente regulado. Y solo en determinadas situaciones recurren a la fosforilación a nivel de sustrato. Por el contrario, y la fosforilación a nivel de sustrato se puede producir tanto en el citosol, a través de la vía glucolítica, la glucólisis, y en las mitocondrias por la reacción de la succinato-coaligasa en el ciclo de Krebs. Todo esto independientemente de la fosforilación oxidativa. Entonces, las células cancerosas, incluidas el glioblastoma, dependen en gran medida del flujo de glucosa y de glutamina a través de la vía de la glucólisis y de la glutaminólisis para obtener energía, aún en presencia de oxígeno. Entonces, los autores proponen una definición funcional de la dependencia de fosforilación a nivel de sustrato como una capacidad limitada de las células malignas para la proliferación a largo plazo cuando se ven obligadas a utilizar la fosforilación oxidativa. ¿Y por qué? Porque plantean que esta sería insuficiente o sería disfuncional en las células cancerosas secundario a anomalías en el número, en la estructura y en la función o en la eficiencia funcional de las mitocondrias de las células cancerosas. Esto sería un hecho terapéuticamente aprovechable. Por lo tanto, por un lado mencionamos el efecto Warburg, que es esta tendencia de muchas células cancerosas a utilizar principalmente la glucólisis como fuente de energía aún en presencia de oxígeno, y el mecanismo específico de generación directa de ATP sería la fosforilación a nivel de sustrato. Y en situaciones de escasez de nutrientes, la energía pasaría a ser el factor que limita la supervivencia. Siguiente. Por lo tanto, el efecto Warburg favorecería que la célula tumoral dependa más de fosforilación a nivel de sustrato para producir energía. A su vez, los tratamientos actuales, quimioterapia, corticoides que se dan para el edema cerebral, radioterapia, no son exentos de efectos adversos y muchas veces generan consecuencias en los pacientes, efectos metabólicos, efectos neurológicos. Entonces, también se plantea como ventaja potencial de este tratamiento una terapia no tóxica o menos tóxica comparada con la quimioterapia, a su vez que actúa sobre un mecanismo común a muchos tumores, que puede combinarse con tratamientos estándares y que podría aplicarse a otros cánceres dependientes de glucosa y de glutamina. En la parte izquierda de la diapositiva simplemente mostramos dos fotos, dos imágenes que presenta el mismo artículo, donde se resume un poco los pasos a seguir de este protocolo, desde el diagnóstico hasta la implementación del tratamiento y luego la evaluación y el mantenimiento. Y en la parte inferior, lo que mencionamos previamente, o sea, dirigir la glucólisis y la glutaminólisis, eso generaría modificaciones en el microambiente tumoral, que sería desfavorable para la proliferación de las células cancerosas y favorable y aprovechable el cambio metabólico en las células normales. Siguiente. Bueno, con respecto a los trabajos en general, los trabajos, muchos hablan sobre seguridad. Generalmente la mayoría coincide en que el tratamiento es seguro bajo supervisión especializada, que es factible, la mayoría logra inducir cetosis. Por supuesto que la adherencia prolongada es una limitación recurrente. Con respecto a los efectos adversos de la dieta en este tratamiento, la mayoría presenta efectos adversos leves y por supuesto con protocolos más restrictivos quizás más riesgo de que se presenten. Con respecto a la supervivencia, algunos estudios reportan supervivencias superiores a las históricas, mayormente estudios preclínicos, pero no puede establecerse causalidad, por supuesto, en esto. Y con respecto a la calidad de vida, varios estudios han mostrado estabilidad funcional y mejoría sintomática, pero la evaluación de esto es inconsistente y es escasa la medición formal porque muchos estudios no evalúan la calidad de vida o el impacto funcional utilizando instrumentos estandarizados y validados científicamente, con lo cual eso reduce, por supuesto, el nivel de evidencia.
Con respecto al nivel de evidencia en general, la mayoría son estudios pequeños, observacionales, hay ausencia de ensayos fase 3 randomizados, y los protocolos son muy heterogéneos. Existe gran heterogeneidad entre los distintos protocolos que se han implementado y por supuesto que aún no existe un consenso. Para resumir un poco, los estudios preclínicos muestran muy favorables resultados, disminución de crecimiento tumoral, sinergia con la radioterapia, mayor supervivencia, pero son estudios preclínicos. Con respecto a los estudios en adultos, la bibliografía es prometedora, pero aún es insuficiente y, como mencionamos, en pediatría es mucho más limitada. De todas maneras, la mayoría de los grupos especializados consideran que puede evaluarse individualmente este tratamiento, debe realizarse en centros expertos, requiere seguimiento nutricional estricto y siempre como terapia complementaria y no sustitutiva. Y una aclaración más que mencionan algunos estudios es que siempre, por supuesto, que tiene que ser tratamiento coadyuvante, pero que a pesar de este beneficio metabólico, este beneficio que tiene la terapia de favorecer, otorgar una ventaja bioenergética en las células normales frente a las células tumorales, esto podría ser, digamos, en algunos casos podría existir algún tipo de adaptación de las células tumorales a la utilización de cuerpos cetónicos y ácidos grasos. Y por otro lado, algo que no mencioné es que el tratamiento limita la disponibilidad de glucosa y de glutamina, pero esta se produce también en el organismo, entonces quizás algunos tumores podrían adaptarse a utilizar esa fuente energética como alternativa. Pero de todas maneras es muy prometedor lo que todos describen. Aquí les mostramos un cuadro que resume algunos estudios en pediatría. Los que hacen terapia cetogénica conocen mucho a los autores porque son referentes en el mundo, en todos y son autores que han publicado muchos trabajos con respecto a la terapia cetogénica para epilepsia, que por supuesto que ya está demostrada la eficacia, pero no es no es el tema para abordar hoy. Simplemente queríamos mostrarles este cuadro por si alguien quiere revisar un poco, comparamos qué tipos de tumores presentaban las distintas series de casos, qué tipos de dieta, si era concomitante el tratamiento con radioterapia y quimioterapia, si habían llegado a generar cetosis, qué tipo de cetosis, efectos adversos, factibilidad, etc. Y en este hicimos un cuadro comparativo de pediatría de adultos, pero es un poco lo que venimos hablando, es hablar de qué tipos de tumores, en qué tipos de tumores se implementó, qué tipo de dieta, si la adherencia fue moderada, fue variable, síntomas, impacto en la supervivencia, etc. Siguiente. Entonces, para resumir, los estudios coinciden en que la dieta cetogénica posee una sólida racionalidad metabólica como estrategia adyuvante en gliomas de grado. Esto basado en el efecto Warburg, donde las células dependen preferencialmente de glucosa y, como dijimos, de glutamina. Y esta intervención que va a generar una transición metabólica hacia la oxidación lipídica y el uso de cuerpos cetónicos beneficiaría a las células normales, mientras que sería no beneficioso para las células tumorales por las limitaciones mitocondriales que éstas tendrían, y a través de esto no se podrían adaptar y se generaría un efecto, digamos, limitador del crecimiento y de la proliferación. También se describen otros mecanismos potenciales antitumorales, como por ejemplo disminución de algunas vías de señalización, aumento de la apoptosis y estrés oxidativo selectivo tumoral, una posible regulación inmunometabólica y del microambiente tumoral. Algunos estudios plantean una posible modulación epigenética mediada por el beta-hidroxibutirato. Algunos hablan de que la dieta contribuiría o generaría también radiosensibilización y quimiosensibilización, como coadyuvante también, reducción de inflamación y angiogénesis. Pero bueno, muchos continúan en estudio de todos estos mecanismos. Como mencioné previamente, esta vulnerabilidad metabólica no sería universal. Algunos gliomas podrían desarrollar capacidad adaptativa para utilizar cuerpos cetónicos o ácidos grasos, o como dijimos, utilizar
mayormente la vía de la glutamina. Por eso se plantea este estudio, este tratamiento como coadyuvante con otros tratamientos y quizás explorar también actuar sobre otros mecanismos, como por ejemplo la vía de la glutamina, con otro tipo de intervenciones. Simplemente para mencionar otro beneficio potencial que nos parece importante, como mencioné previamente, la dieta cetogénica ya está comprobada su eficacia en el tratamiento para la epilepsia en determinadas epilepsias. Entonces, la neuroprotección, particularmente en tumores asociados a epilepsia, es relevante. Las cetonas podrían mejorar la función mitocondrial, disminuir la excitotoxicidad y reducir la neuroinflamación, que esto se produce esto es un efecto que se ve en las epilepsias que reciben este tratamiento y a su vez el control de la epilepsia. Esto es simplemente una diapositiva para resumir lo que mencionamos previamente, pero es las diferencias en el metabolismo entre las células normales y humanas. Siguiente. Bueno, y por último, mencionar que hay un biomarcador clave que es el que se utiliza en este tratamiento, que es el índice glucosa-cetonas. Este es el biomarcador principal para evaluar la adherencia biológica a la terapia cetogénica. Ahí les compartimos la fórmula para realizarlo. La mayoría de los estudios coinciden en que la glucosa se debe mantener en valores menores a 90 miligramos de cilitro. Idealmente el beta-hidroxibutirato mayor o igual a 1 o 2 milimol por litro, y que un índice menor o igual a 2 ya sería terapéutico, y que un índice menor o igual a 1 sería óptimo. De todas maneras, este índice no está validado, digamos, está propuesto en un marco teórico, pero es lo que se utiliza para medir, digamos, el estado metabólico de estos pacientes, ¿sí? Y por último, por supuesto que hay limitaciones, hay barreras de implementación. Dentro de ellas mencionamos algunas, pero por ejemplo, barreras familiares y sociales, como por ejemplo la complejidad relativa de la preparación de las comidas, la restricción de algunos alimentos, ámbitos sociales donde quizás en algunas familias se pueda dificultar implementar, llevar a cabo la dieta, barreras médicas y nutricionales, siempre está el riesgo de efectos adversos, necesidad de más monitoreos bioquímicos y clínicos más frecuentes, dificultad quizás para mantener la cetosis adecuada mayormente en población adulta, barreras del sistema de salud como falta de equipos interdisciplinarios entrenados o escasa experiencia de algunos profesionales, limitaciones, por ejemplo, por coberturas insuficientes o otros motivos a acceder a las fórmulas o a determinados productos cetogénicos que facilitan la adherencia al tratamiento, o dificultad para acceder a medicaciones libres de carbohidratos o a laboratorios especializados para hacer los controles necesarios durante la dieta, barreras relacionadas a la adherencia, como ser la dieta percibida como muy estricta, como abandono por falta de eficacia rápida o por efectos adversos. Y por supuesto barreras culturales y educativas, ya que pertenecemos a una sociedad en la cual hay un alto consumo de carbohidratos y de ultraprocesados en forma diaria y frecuente. Entonces, bueno, los hábitos alimentarios impactan también cuando se hacen cambios de alimentación, ya sea para tratamientos metabólicos o no. Y por último, el impacto incierto en la supervivencia. Bueno, ahora vamos a presentar el caso clínico en pediatría. Nuestro primer paciente es Joaquín. Joaquín tenía 3 años y 3 meses al momento del diagnóstico. Previo al diagnóstico tenía un retraso neuromadurativo leve y un retraso del lenguaje, y también presentaba sobrepeso. Él comienza en abril con fijación de la mirada, consulta por eso, ataxia, hiperreflexia, clonus y somnolencia de alrededor de una semana de evolución. Por supuesto que se interna, se hace laboratorios que son normales y se solicita una tomografía de cerebro donde se observa una lesión ocupante de espacio en tronco, protuberancia. Se realiza posteriormente una resonancia de cerebro donde se ve una lesión a nivel de bulbo protuberancial, con áreas quísticas y necróticas centrolesionales. Se realiza también difusión y espectroscopía, y con el informe y con las imágenes
Se evalúa en forma conjunta con neurooncología, neurocirugía y pediatría y se diagnostica solo por imágenes de glioma difuso de línea media, anteriormente conocido, como mencioné, como glioma pontino intrínseco difuso. Luego de evaluarse en forma interdisciplinaria, este paciente no tiene conducta quirúrgica por localización del tumor y tampoco requiere biopsia debido a que las imágenes eran concluyentes del diagnóstico. Así que inicia dexametasona a 0,6 miligramos kilo día y se programa el inicio de radioterapia. Luego de una semana se controla, tiene una intercurrencia infecciosa, se agrega calcio, vitamina D y un inhibidor de bomba de protones a su tratamiento corticoideo y tiene un periodo breve de constipación que mejora con medicación. Luego realiza radioterapia, alcanza aproximadamente un poco más de un mes de radioterapia y luego finaliza también la dexametasona y continúa con hidrocortisona en dosis sustitutiva. Bien. Bien. Voy a continuar con la presentación del caso clínico en pediatría. Como dijo Antonella previamente, ya a esta altura se va a hacer la preadmisión cuando tenía 3 años y 7 meses. En este momento se observa este aspecto cuyinoide, justamente secundario al tratamiento con dexametasona, que ya había suspendido y que había continuado con hidrocortisona. En el transcurso de este periodo de tiempo, pasaron unos 4 meses del momento del diagnóstico y había aumentado unos 10 kilos. Ya previamente venía con el diagnóstico de obesidad, como se pueden ver en los datos antropométricos, y había aumentado encima 10 kilos desde el momento del inicio. En el momento de la preadmisión se van a realizar los laboratorios, las ecografías, una valoración cardiológica, que las cuales habían dado todas normal, y también se contaba con una video de oclusión actualizada donde no presentaba ningún tipo de alteración. Continuaba con la suplementación de calcio y de vitamina D en este momento. Continuando con el caso, luego continuamos también en la preadmisión con la valoración o la evaluación alimentaria por parte del equipo, donde se puede observar que al realizar la entrevista con la familia se observa que tiene una alimentación poco variada. Recordemos también que venía con un diagnóstico de retardo del lenguaje. Tenía una alimentación poco variada, prefería alimentos como pan, arroz, entre otros de este estilo. Consumía muy pocas verduras y además picoteaba en el transcurso del día y a esta altura ya tenía menos apetito de lo habitual. Continuaba con algunos episodios de constipación, para lo cual se había medicado en su momento, y ya pasamos directamente al el momento del inicio. O sea, después de haberse la prevaloración, al mes siguiente se va a programar el inicio, el mes de septiembre, donde se va a implementar la dieta cetogénica clásica. A ver, acá como para hacer un repaso de qué consideramos o cómo se definen las terapias cetogénicas, me gustaría remarcar que es un tratamiento dietoterápico que incluye una selección de alimentos con alto contenido de grasas, adecuado en proteínas y bajas en hidratos de carbono. Como dijo Anto, todos estos tratamientos son estructurados e individualizados y ya hay una eficiencia comprobada en el tratamiento de las epilepsias refractarias. Entonces, en este caso, se seleccionó la dieta cetogénica clásica como tratamiento coadyuvante al tratamiento que venía recibiendo hasta ese momento, y se programó un inicio de forma ambulatoria y progresiva. Se va a iniciar con una prescripción de unas 1.600 calorías que se va a evaluar a partir del recordatorio de alimentos, se calcula a través de peso ideal, debido a esta obesidad que ya venía, que diagnosticamos con obesidad, y también se lo va a ajustar por patología. Se va a hacer un inicio con un ratio cetogénico, anticetogénico 1,1, que corresponde a un 70% de grasas del valor calórico total que se calculó para este paciente.
Este ratio ceto-anticetogénico habla sobre la relación que tienen la cantidad o los gramos de grasas que se administran en la dieta relacionados con los gramos de proteínas más hidratos de carbono que se planificaron. En este caso puntual, sí se cubrió el 100% de la cerreda para las proteínas, pero se aumentó un poco el aporte proteico debido a los gustos del paciente. Se estimó un inicio con 4 comidas al día, que tal vez era tratar de organizar un poco las comidas en esta distribución, ya que picoteaba mucho. Se trató de lograr este objetivo y se propuso estas 4 comidas diarias. Ya venía recibiendo una dieta hiposódica para pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, y además también en su momento se le habían retirado los hidratos de carbono simples. Entonces se respetó esta indicación con la cual venía previamente. Y ahí en este cuadro les voy a comentar quizás cómo se dio durante el la primer mes de la implementación de la dieta. Ya les comenté la prescripción y cuáles eran nuestros objetivos, pero en cada una de las consultas que se hicieron de forma semanal en el transcurso del primer mes, como les dije, de forma ambulatoria, se encontraron algunas de las limitaciones o dificultades que comentaba Antonella previamente. Por ejemplo, al momento del inicio se había programado estas 4 comidas diarias, se habían tratado de acordar algunos reemplazos para cubrir los alimentos, las comidas completas y algunas colaciones adecuadas a la dieta. Así todo, a la semana del inicio del tratamiento no llegó a consumir los alimentos completos y también se les dificultaba cubrir con la cantidad de grasas que estaban planificadas en el transcurso del día. En este caso se trabajó puntualmente con la familia sobre el listado de alimentos, recetas, vehiculización de grasas, ideas de menú, y sí se va a progresar a un aumento de grasas totales y pasamos a un ratio anticetogénico de 2,1. Ya al tercer control, en la tercera semana, se notó una mejoría en la adherencia. Logró dejar el picoteo, no tenía tanto apetito, o sea, no tenía este apetito en el transcurso de todo el día, sino que se logró realizar las 4 comidas al día. Luego, al mes, ya la cuarta semana del inicio de la dieta, se va a hacer en conjunto con el equipo, se toma la decisión de disminuir un poco la cantidad de grasas, una proporción de la cantidad de grasas es principalmente en los almuerzos y las cenas, para que sean un poco más aceptables. Y además, ya en este caso se había observado en el transcurso de este mes que había tenido un descenso de peso, los valores de cetonas estaban dentro de un rango terapéutico. Y quizás no lo mencioné antes, pero lo quiero mencionar ahora, que hay 2 puntos muy importantes, que en el transcurso de este tiempo la familia observó una mejoría conductual por parte del paciente. Principalmente era un chico era muy inquieto, no se quedaba sentado, estaba de una punta para la otra, era muy activo. Y ya desde el momento del inicio de la dieta, la primera semana, había una mejoría de la parte conductual que era remarcada por parte de la familia. Otra de las dificultades o limitaciones que se observaron en el transcurso de estas semanas era que el nivel socioeconómico de la familia era bajo, entonces no tenían obra social, por lo cual trabajamos con alimentos naturales, frutas, verduras, carnes y grasas, pero había algunos alimentos que tenía preferencia que quizás se les dificultaba un poco realizar los reemplazos, entonces logramos tener una donación de algunos productos para ver si eso también facilitaba la adherencia al tratamiento. En este cuadro les voy a mostrar el Glucose Ketone Index que mencionaba Antonella previamente, para mostrar un poco cómo se dio en el transcurso de este mes a nivel metabólico la implementación de la dieta, para recordarles qué valores son los que estábamos buscando en la relación entre las glucosa y los cuerpos cetónicos. Buscamos un valor que esté por debajo o igual a 2. Entonces esto dice que estaríamos dentro de una cetosis terapéutica adecuada, que se puede observar prácticamente, que se logra entre la primera y la segunda semana del tratamiento.
Y como valor ideal o como un rango terapéutico óptimo se decían los valores menores o iguales a 1 y estos se pueden observar que se dan a partir del mes del tratamiento y que se sostienen en el transcurso del tiempo, ¿sí? Acá lo tenemos, el cuadro que está realizado, el gráfico se observa hasta los 4 meses de seguimiento. Y los controles posteriores que se realizaron por el equipo interdisciplinario, que se hicieron al tercer y al noveno mes del inicio de la dieta, se van a observar algunas particularidades que se tuvieron que realizar algunas adaptaciones y ajustes debido al comienzo del jardín en jornada simple. También se observó que inició psicopedagoga, inició con la fonoaudióloga. Dentro de los datos antropométricos continuamos con la mejoría del peso. Y en rangos generales había una buena adherencia a la dieta y se hicieron los ajustes rutinarios. También se observó si se realizaron los laboratorios de control, que como pueden observar dentro del gráfico, dentro de los laboratorios había unos valores, había aumentado algunos valores de calcio y creatinina, que eso se normalizaron con el transcurso del tiempo, igualmente que un aumento del LDL, pero también se regularizó y se obtuvo se detectó un déficit del selenio leve que también se logró corregir. Al noveno mes de dieta continuaba con una buena adherencia al tratamiento, continuó con los seguimientos por el equipo interdisciplinario y se sostuvo este ratio, este ajuste que les había mencionado, este ratio 1,51 con buena tolerancia a la vía oral. Em, Luego de estos controles, ya en el mes de mayo, se detectaron síntomas de progresión de la enfermedad. En junio se había reiniciado con los corticoides y en junio continuó la progresión de la enfermedad. Se realizaron algunos estudios complementarios, tuvo un ingreso por convulsiones a un hospital. Ya a partir de este momento se debe colocar una sonda con nasogástrica y en este momento inicia el seguimiento con paliativos y en esta etapa se va a suspender o discontinuar la dieta cetogénica, ¿sí? En septiembre, ya luego de 17 meses del diagnóstico de la enfermedad, a los 4 años y 8 meses, va a presentar una exacerbación respiratoria y, bueno, debido también a la progresión de la enfermedad, fallece. Em, no sé, Anto, si querés agregar algo, y ya te dejo con nuestro resumen. Esta es quizás una línea de tiempo. No, no, eh, nada. Simplemente quería mostrar eso, la sobrevida total fue similar a la que está descrita. Inclusive en este tipo de tumores está descrito a veces una sobrevida menor, pero los 9 meses que pudo hacer el tratamiento estuvo clínicamente bien, por supuesto que después presentó progresión, pero bueno, pudo tener una buena adherencia y un buen control metabólico durante 9 meses, con algunas mm, leves mejorías como de la sintomatología en general, como por ejemplo la parte conductual, y bueno, estuvo estable hasta que después, por supuesto, progresó. bien. Bueno, entonces damos por finalizado el caso clínico de pediatría. Los dejo con el caso clínico de adultos y te paso a Mariana. Gracias, Nadia. Bueno, Bueno, buenas noches a todos. Continúo con el Ateneo presentando el caso clínico de una mujer adulta de 57 años de edad que me consulta por primera vez la hija en febrero del 2025 para conocer un poco más sobre la terapia cetogénica y nos cuenta que en diciembre del 2024 su mamá comenzó con cefaleas intensas que lo asociaron primero a una situación de estrés puntual que habían vivido, pero luego esas cefaleas continuaron, o sea, fueron persistentes y comenzaron a estudiarla. Y el 31 de diciembre le realizan una tomografía donde se ven lesiones ocupantes de espacios múltiples en la zona frontal izquierda. Va a cirugía el 7 de enero, a los poquitos días, y anatomía patológica indica que se trata de un glioma de alto grado. Por este motivo, le indican tratamiento con radioterapia y temozolomida, y yo la conozco en marzo
y al momento de la consulta recibía clobazam, dexametasona, rosuvastatina, lactulón por constipación, temozolomida y radioterapia durante 30 días. Vino acompañada de su marido y de su hija y un poco puse entre comillas porque no me olvido de ese momento que dijo que estaba dispuesta a hacer lo que le digamos. Sí, me aclaró muchas veces que no le gustaba para nada cocinar, pero sí comer. Tenía una adecuada hidratación y en lo que tiene que ver con la evaluación antropométrica presentaba un poco de sobrepeso. Em, Esto de que va a ser lo que le digamos, lo pongo y lo resalto un poco porque por lo general, en realidad con los pacientes adultos pasa un poco lo que comentaba Antonella al principio, de que una de las barreras que más vemos es, quizás vienen con, no sé si llamarlo prejuicio, pero vienen con mucho miedo pensando que es un tratamiento muy difícil de hacer y realmente ella tenía una actitud muy positiva en cuanto a hacer lo que le propongamos para ver qué resultados tenía. Solicitamos los estudios predieta y intentamos pedir a su obra social algunos insumos cetogénicos, específicamente MCT oil, ácidos grasos de cadena media, y una premezcla cetogénica. Pásame ahí. Ahí está. Pensando un poco en todo este primer escenario, digamos, los principales desafíos o los puntos claves que teníamos que tener en cuenta para pensar cómo íbamos a implementar el tratamiento tienen que ver con la constipación. Era necesario retirar el lactulón por el contenido de hidratos de carbono que tienen, ver de qué manera podíamos promover un adecuado o el mayor consumo de fibra posible, sumado a considerar a los ácidos grasos de cadena media dentro del plan de alimentación que también iban a ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Tener en cuenta esta hipercolesterolemia, que si bien estaba medicada con la rosuvastatina, bueno, controlarlo y priorizar la calidad de las grasas que íbamos a darle. Tener en cuenta que estaba recibiendo corticoides, entonces ver de qué manera íbamos a lograr el cambio metabólico y mantener un adecuado estado de cetosis nutricional. Y esto que nos repitió tantas veces de que no le gustaba cocinar, bueno, pensar de qué manera podíamos implementar el tratamiento para simplificarle el día a día dentro de toda la situación que estaban viviendo. Siguiente. Eh, Pensamos en iniciar una dieta cetogénica modificada a través de un registro alimentario, varios registros de 4 o 5 días. Estimé que consumía aproximadamente 1.900, 2.000 calorías, restringí un poquito para corregir ese sobrepeso, entonces estimamos el consumo de 1.700 calorías, de los cuales el 70% lo determinamos a partir de las grasas, de los cuales, de esos 130 gramos totales de grasa que debería consumir, el 30% correspondían a ácidos grasos de cadena media y el resto ácidos grasos de cadena larga. Indicamos para consumir 30 gramos de hidratos de carbono diarios y haciendo las cuentas nos quedaba también un restante, digamos, de 100 gramos de proteínas diario, lo que me daba 1,5 gramos de kilo por peso, que no estaba nada mal para no solo cubrir el requerimiento, sino también intentar mantener la masa muscular, que en estos casos también es muy importante. Planteamos la dieta modificada con 3 ingestas al día, donde las grasas y los ácidos grasos de cadena media estaban distribuidos por comida y los hidratos de carbono también la misma consideración. Para los que hacen terapia cetogénica en las dietas modificadas, a veces le damos la libertad a los pacientes de que decidan cómo distribuir los totales de grasa y de hidratos de carbono. En este caso, le determiné qué cantidad de grasa y de hidratos de carbono consumir por día, que es las cantidades que tienen más abajo en la diapositiva, y en almuerzo y cena, como los gramos de grasa y de hidratos eran los mismos, le preparé menús intercambiables para que tampoco tenga que pensar demasiado qué prepararse y pueda directamente, respetando sus gustos, hábitos, costumbres y demás, preparar alguno de los menús previamente establecidos.
indicamos la suplementación correspondiente y como les decía anteriormente, pensando en estos puntos claves, no olvidarnos de priorizar la calidad de las grasas y de realmente pensar en menúes que tengan una cantidad de fibra suficiente para cubrir el requerimiento y ver si mejorábamos el tránsito intestinal, que era algo que le molestaba demasiado en la diaria. La familia decidió hacer un drive donde nos compartían los primeros registros alimentarios y también los registros de cetonas. Un poco yo se los comparto para mostrarles que iniciaron y a los 3 días ya Gaby había hecho el cambio metabólico, estaba en cetosis nutricional y mantenía las 3 ingestas que habíamos acordado en el inicio. Pásame, Adi. Nos mantuvimos así en contacto y controlando un poco este drive para ver si había alguna situación que modificar o no. La realidad es que no fue necesario y en la consulta del mes de inicio, en el consultorio nos cuenta que se siente mejor en líneas generales, que sí tiene obviamente días de mucho cansancio y desgano, que presenta catarsis positiva todos los días, eh, no solo quizás por esta cambio o por haber promovido tanto el consumo de fibra, sino también porque estaba muy bien hidratada y también le habíamos indicado que consuma semillas de chía por la mañana. Como punto clave ya no estaba consumiendo los corticoides, no estaba recibiendo los corticoides, había mejorado un poquito el peso, pero realmente manifestaba que estaba con muy poco apetito, que tenía falta de gusto, que obviamente coincidía con la quimioterapia, y estaba asqueada, pero comiendo todo lo que tenía que comer. Un poco pensando en que no sienta como esta obligación de tener que comer todo lo que tenía que comer y respetando esta falta de apetito debido a la quimio, pensamos en modificarle estas 3 ingestas diarias que tenía a 2 solamente para alivianarle un poco el día a día, ya que aparte de que no le gustaba cocinar, sentía como medio esa responsabilidad de tener que estar preparando cada una de las comidas en los diferentes momentos, entonces pasamos a 2 ingestas, pero sí dejamos el MST distribuido en las 3 tomas diarias, porque cuando intentamos pasarlo a solo 2 tomas, la realidad es que era mucha cantidad y no lo toleraba bien. Solicitamos el laboratorio del control del primer mes de dieta y lo que sucedió un poco pensando en que pasamos a solo 2 ingestas, es decir, alargamos los periodos de ayuno durante el día y encima se retiraron los corticoides, que no sé si llegan a ver, pero los valores de cetonas aumentaron considerablemente, las glucemias siempre se mantuvieron muy estables debajo de estos 90 miligramos por decilitro, que es un poco el objetivo, y hasta tuvo un poco menos y ahí no sale en la pantalla, o por lo menos yo no lo veo, pero les había hecho como un promedio de lo que sería el índice de glucosa cetonas con estos valores que nos daba 0,9, ¿sí? O sea, es decir, que estaba en rango terapéutico. Pasemos ahí. Bueno, un poco cronológicamente, cositas que fueron sucediendo a lo largo del tratamiento. A los 4 meses de haber iniciado la terapia cetogénica, ella se realizaba controles de laboratorio semanalmente y después cada 15 días. Y a los 4 meses de tratamiento presentó hipopotasemia. Fue suplementada con citrato de potasio y tardamos 2 meses más o menos en corregirlo. Continuó sin constipación. Aparecieron síntomas de temblor en las manos y en las piernas y por ese motivo el resto del equipo médico decidió adelantar la resonancia de control, la cual dio como resultado que no tenía ningún cambio respecto a la inicial. A los 6 meses de tratamiento presentó una leucopenia que también se resolvió rápidamente con Neutromax y ya estaba como mucho más animada y amigada con el tratamiento. Por ese motivo me pidió que la instruya o que le explique cómo quizás podía esos menús que yo le había armado intercambiarlos o reemplazar determinados alimentos como para tener ella mayor autonomía y mayor independencia del tratamiento, y pensando en que también como se sentía mejor, estaba más animada y estaba como volviendo a tener vida social, ver de qué manera podía manejarse en esas situaciones.
A los 9 meses de tratamiento se retiró la rosuvastatina, se realiza una nueva resonancia que es una leve mejoría, ya que una de las lesiones pequeñas se había achicado y la del lóbulo frontal seguía estable sin crecimiento, que ahí es como que quizás la familia eh, se, se bajoneó un poco, por así decirlo, porque decía como que estaba igual a la del inicio, pero la realidad pensando en que estos tumores son tumores de rápido crecimiento y demás, pensar en que la imagen está igual y no peor, realmente es un avance. Y sí, ya a los 9 meses de tratamiento se controló el potasio, entonces retiramos el citrato de potasio. 11 meses de tratamiento, realmente es una paciente que está muy activa durante el día, por este motivo me pidió volver a las 3 comidas diarias y ocasionalmente hasta hacer una colación. El hecho de haber aumentado quizás el número de ingestas hizo que fluctúen un poco los valores de cetonas, sumado a que en los momentos en que recibe dexametasona, también es lógico que bajen estos valores y por ese motivo lo que hicimos fue agregar un extra de MCT oil, que, bueno, los ácidos grasos de cadena media para quizás quienes no están tan metidos en el tema, nos ayudan a producir más cuerpos cetónicos, a mantener valores un poquito más altos. Y en esta última consulta solicitamos los laboratorios de control del año de dieta. Pásame, Nadie. Sí. Ahí les había puesto en chiquito lo que tiene que ver como también punto para resaltarles, lo que tiene que ver con la composición corporal, fue corrigiendo el peso y esa corrección del peso, como vemos en el gráfico, es a expensas de masa grasa. Lo que sucedió con la masa muscular fue que bajó un poquitito, pero también relacionado al descenso brusco, digamos, de todo ese porcentaje de grasa, y luego volvió a mejorar, lo cual nada, es un aspecto positivo el hecho de haber logrado el mantenimiento de la masa muscular. Otro aspecto interesante para mostrarles es, la familia dejó ya después de 11 meses de tratamiento de escribir todos los días en el Drive y de ver los registros, pero sí muchas veces me mandaban fotos de las preparaciones que comían y me pareció interesante compartírselos para que vean que son platos súper saludables. Obviamente, cada uno de ellos tienen también su módulo, su porción de grasa que tienen que acompañar, pero realmente se resaltan los colores de diferentes vegetales, frutas y demás, lo cual ayudó bastante, no solo con lo que tiene que ver con la constipación, sino que realmente a que sean platos que comparte con sus pares, con quienes viven o con sus amigas cuando sale a comer, lo cual no es poca cosa porque es lo que en algún punto nos ayuda a mantener la adherencia al tratamiento. Siguiente, Nay. Hoy ya estamos a un año de tratamiento y un mes. Logramos mantener la terapia cetogénica como tratamiento coadyuvante a la quimioterapia, manejando exitosamente los poquitos efectos adversos que surgieron durante el mismo y sosteniendo un índice de glucosa cetonas adecuado durante todo este periodo. Mejoró la composición corporal, perdió masa grasa y hubo una leve mejoría de la masa muscular. Se logró retirar la rosuvastatina controlando la hipercolesterolemia, no tiene más constipación, consume una buena cantidad de fibra, está bien hidratada y aparte recibe el MCT. Esto que les comentaba recién, la última imagen, el resultado es que está todo igual, no hubo crecimiento en ninguna de las lesiones que quedaron ahí resecadas. Y actualmente contamos con una paciente activa, con muy buen descanso, que tiene un manejo autónomo de la terapia cetogénica, volvió a disfrutar de las comidas con sus pares y mantiene adherencia queriendo continuar con el tratamiento el tiempo que sea necesario o que acordemos junto con el equipo y su familia. Como conclusiones del Ateneo, bueno, la terapia cetogénica representa una estrategia metabólica biológicamente plausible y potencialmente prometedora como tratamiento adyuvante en gliomas de alto grado, tanto en adultos como en pediatría. Debe considerarse una estrategia complementaria dentro de un abordaje multidisciplinario con monitorización metabólica y nutricional estricta, especialmente en la población pediátrica. Y si pensamos en prioridades futuras o cuáles serían las necesidades, bueno, pensar en
en ensayos multicéntricos randomizados, en la estandarización de protocolos cetogénicos, eh, definir un poco mejor esto de los biomarcadores predictivos, la identificación de tumores metabólicamente sensibles, tener de alguna manera una evaluación formal de la calidad de vida en estos pacientes, cuál es el análisis del impacto sobre el crecimiento y el neurodesarrollo en niños y la necesidad de la determinación de un nivel óptimo de citosis terapéutica. Muchas gracias y ahí vi que pusieron que vamos a tener un espacio para preguntas o para lo que necesiten comentar. Excelente, chicas. Sí, queda muy poquito tiempo, pero vamos a tener una o dos, espacio para una o dos preguntas. Así que si quieren ponerlas en el chat, acá preguntan, excelente disertación, muy interesante. La bibliografía, ¿dónde podemos encontrarla? Tenemos, yo creo que sí, el principal, no sé, Anto, vos querés. En las diapositivas está mencionado al final de cada diapositiva la bibliografía para consultar. No sé si una vez que queda grabada la clase tienen posibilidad de descargar la presentación, pero si no, bueno, les podemos pasar nuestro mail del grupo de trabajo y yo les comparto todos los artículos que deseen, o por lo menos los principales que quisimos mostrar para que puedan leer sobre el tema. Sí, era terapia cetogénica san, ¿no? @gmail.com. Gmail.com. Ahí está. Terapia cetogénica san, todo junto, @gmail.com. Excelente. ¿Se realiza terapia cetogénica combinada con dieta antiinflamatoria? Otra pregunta. En realidad, la dieta cetogénica, dentro de los efectos que se están estudiando en estos tratamientos, es antiinflamatoria y sobre todo antiinflamatoria del microambiente tumoral. Así que digamos que funciona al mismo tiempo el efecto, ¿no? Como antiinflamatorio y con el resto de los mecanismos que propusimos. Sí, uno de los mecanismos de acción de la terapia cetogénica, que de hecho sirve también para epilepsia, es exactamente lo que decía Antonella, el mecanismo antiinflamatorio, y es una de las cosas por las cuales se utiliza también este tipo de intervenciones. En la bibliografía, si les interesa, está descrito más profundamente los mecanismos bioquímicos. Lo que pasa es que la dieta actúa a nivel de muchos mecanismos a la vez y es muy complejo presentar todos los efectos que tiene al mismo tiempo la mitocondria y la célula. Entonces, tratamos de resumir un poco el efecto fundamental, pero tiene muchos otros efectos para los que quieren leer y profundizar. Está descrito. Falta mucho todavía por evidenciar, pero hay bastante de eso redactado. Sí, preguntan también por, bueno, qué métodos evaluaron composición corporal. Lo que usamos fue un bioimpedanciómetro de consultorio, multifrecuencia. em, Y ustedes saben que este tipo de método sirve bastante para ir controlando a los pacientes entre consulta y consulta, más que nada para es muy importante, ustedes saben, en cualquier paciente con cualquier tipo de cáncer, preservar la masa magra, así que sea este método o cualquier otro, siempre es muy importante en consultorio. O, por supuesto, también puede ser en ámbito hospitalario realizar algún método de composición corporal. Acá hay una pregunta más, ¿realizan dinamometría? No, pero sería muy bueno. Hoy por hoy, más que nada en adultos, están utilizando estos métodos funcionales para evaluar no solo la cantidad de masa muscular, sino la funcionalidad. Así que me parece un buen aporte para incorporarlo en la práctica de esto, en la práctica del seguimiento de estos pacientes. Excelente. Bueno, la verdad, un placer haber estado con ustedes. Ahí está nuestro mail. Cualquier duda, cualquier otra cosa que nos quieran comentar o preguntar, nos pueden hacerlo a llegar por el mail. Les agradecemos un montón y bueno, y esperemos verlos en el próximo Ateneo. Gracias. Chao Muchas a gracias. todos. Buenas noches.